mayoría, entonces, pues comenzamos la clase número 3 del 5 de junio. Entonces, ya como hemos revisado a lo largo de estas dos clases, estuvimos revisando los llamados verb patterns. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de usarlo a lo largo no solo de estas dos clases, sino de otros cuatrimestres. Incluso, aunque no hayan cursado inglés con nosotros, los verb patterns los usamos y los leemos todo el tiempo en las películas, en las canciones, incluso en las lecturas en inglés, hasta en las instrucciones, ¿no? Es decir, están en muchos lugares, pero no sabemos que así se llaman, ¿no? Entonces, pues en esta presentación y en la del video que les comenté de la reposición, les explico a profundidad un poco cuándo usarlos, cuándo es gerundio y cuándo usarlos en infinitivo, ¿no? El gerundio, pues ya habíamos revisado que es la terminación ing, es decir, la traducción del ando o el endo, ¿no? Bebiendo, durmiendo, brincando, cocinando. Es el ando, endo, es el gerundio, que en inglés sería terminación ing. Mientras que el infinitivo, pues no está conjugado en ninguna forma, está en su forma simple, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos del lado izquierdo digamos, dos ejemplos de cómo no usarlos, ¿no? Y del lado derecho, cómo sí usarlos. Entonces vamos a empezar con los de nuestro lado izquierdo, que nos dice la oración, I enjoy travel. Aquí enjoy y travel son dos verbos y están en el infinitivo, ¿no? Dos infinitivos juntos no pueden ir nunca en la vida. Apréndenselo, ¿no? En el inciso B, la opción B, tenemos I need study, lo mismo, son dos verbos que están en su forma simple, no están conjugados, ninguno de los dos, entonces pues tampoco. Lo que tendríamos que hacer es conjugarlos ya sea en gerundio o para dejarlos en infinitivo tendríamos que agregar un tercer elemento. En el inciso A del lado derecho ya tendremos esta conjugación donde está I enjoy traveling, ¿no? Si se fijan en el segundo verbo, ya está esa conjugación a gerundio, el ing. Y entonces, así sí se pueden usar dos verbos juntos, porque el segundo, que es el que sigue al primero, por así decirlo, o sea, el primero es el que nos da una pista de lo que hace el sujeto o de qué va la oración o cuál es el sentido. Y el segundo verbo es el que se va a conjugar. Mientras que en el inciso B dejamos los dos verbos en infinitivo, need y study, pero agregamos el tercer elemento. ¿Cuál es el tercer elemento? Pues to, ¿no? Aquí nos dice some verbs are followed by gerund and some verbs are always followed by to infinitive. Es decir, no todos pueden seguir o pueden usar esta regla de agregar el to, porque algunos, pues bueno, pueden quedarse solamente el primero en infinitivo y el segundo en gerundio, ¿no? Ya a lo largo de las clases incluso pueden revisar el primer video que les compartí de YouTube, donde hay un montón de verbos que están con esta regla. Entonces, mientras ustedes lo revisen y se familiaricen con esto, pues va a ser muchísimo más fácil que sepan diferenciar cuándo el segundo verbo está conjugado en ing y cuándo lo único que hay que hacer es agregar un tercer elemento. ¿Sale? Entonces, bueno, ya este tema pues ya lo dejaríamos atrás porque está tanto en la grabación como en la clase 1 y hay un tercer elemento que es extra y que está en la plataforma para que refuerce, ¿no? Entonces en esta clase lo que vamos a hacer es seguir con los verb patterns, pero esta vez vamos a practicar la forma de preguntar o cómo preguntamos o cómo afirmamos en una oración usando los patterns, ¿no? Del lado izquierdo tendríamos el asking for information y del lado derecho confirmation questions, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, las asking for information, pues no es muy difícil. Es básicamente preguntarle algo a alguien que no conocemos, información que no tenemos, digamos, en nuestro alcance y que queremos conocer, ya sea a lo mejor el nombre, ¿no? O la edad, dónde trabajas, etcétera.
Pero las preguntas de confirmación, que sería pues la traducción literal, es algo que nosotros sospechamos que puede ser, pero necesitamos que nos lo confirme esa persona a la que le estamos preguntando, ¿no? Entonces, a partir de estos dos ejemplos de confirmar o preguntar, nosotros vamos a estar practicando también los verb patterns, ¿no? Quiero pensar que hasta aquí me escucho bien del micrófono, no se ha escuchado ninguna interferencia ni nada. Ya saben que si me atoro o se empieza a escuchar así raro, por favor díganmelo, ¿sale? Entonces, bueno, continuamos con los ejemplos del asking for information. Aquí en el primer punto nos dice, regarding questions, there are two patterns to think about. Information interrogative questions and confirmation questions, ¿no? Es decir, o sea, hay dos tipos de patterns. Uno en el que nos va a hacer preguntar o preguntarle a la otra persona sobre cierta información que ignoramos y aquella pues que va a ser más una confirmación, ¿no? Por ejemplo, aquí está la pregunta, what do you have to do today? ¿No? ¿Qué tienes que hacer hoy? Es más a lo mejor como una pregunta de conocer la rutina de la persona o qué es lo que tiene que hacer en la tarde, no sé, ¿no? Ese tipo de cosillas que ustedes pueden identificar en una pregunta que además acuérdense que tiene toda la estructura que ya hemos revisado, ¿no? El what, que es el elemento de la pregunta, el auxiliar do, el sujeto you, have, ¿no? Que también lo hemos usado como auxiliar. Aquí está el to, ¿no? Y do, si se fijan, have to do aplica esta misma regla, ¿no? Dos infinitivos separados por el to, ¿no? Este es otro ejemplo clarísimo que está todo el tiempo en inglés, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que tienes que hacer hoy, pues yo no sé exactamente qué tiene que hacer esa otra persona a la que se lo estoy preguntando, ¿no? Entonces, pero aquí está el have to do, que es el pattern de dos infinitivos separados por el to. Ahora nos pasamos a las preguntas de confirmación, o más bien como para afirmar, que nos confirmen algo que nosotros ya afirmamos. Y tendríamos estos ejemplos. En el primero es una pregunta igual. Don't you have to go to work today? Aquí, fíjense, ¿no? Está igual el elemento auxiliar que cuando es pregunta va al principio. El don't, pero no es what do you have, sino es don't you have to go. Have to go. Have y go son dos infinitivos que quedan separados por el to. Y luego otra vez, ¿no? Go y work están separados por to. Y luego pues el elemento today, ¿no? Que básicamente nos está preguntando o le está preguntando a esa persona, no tienes que ir a trabajar hoy, a lo mejor esto se le preguntó el lunes o se le preguntó el martes, miércoles, jueves o viernes, ¿no? Días que normalmente la gente trabaja. Entonces es una pregunta que necesita ser confirmada a partir de un supuesto. Pero lo interesante, volvemos al tema, pues es que están los elementos en infinitivo, los verbos, separados por el to. Y entonces, pues aquí la idea es básicamente, the speaker thinks the listener has to work, but perhaps that's not correct. O sea, yo como speaker, como el hablante, pues pienso que quien me escucha tiene que ir a trabajar, porque hoy es lunes, pero tal vez esa persona no va a trabajar los lunes, tal vez entra los martes, de martes a viernes, ¿no? Es decir, tal vez esa suposición que yo estoy haciendo no es correcta. Entonces, aquí hay dos opciones que me podría responder la persona. La primera es, yes, I do have to work today. Y la segunda es, no, no, I don't have to go to work today.
¿Cómo es que una oración queda tan larga? Pues bueno, porque acuérdense de esta regla de retomar en la respuesta los elementos que están en la pregunta, ¿no? Retomamos los 3 verbos en infinitivo que están en la pregunta, los retomamos en la respuesta. Have, go y work. Lo mismo si es una respuesta en negativo, have, go y work. ¿Sale? Bueno, para ir reafirmando la idea, vamos a pasar a los ejercicios. Entonces, bueno, esta es la etapa en donde yo registro las participaciones activas y donde vamos a ir registrando los puntos extras. Voy a salir de la forma presentación para que podamos ir editándola. Igual si sienten que voy muy rápido o eso, pues también podemos bajarle a la velocidad. Digo, ya la explicación ya está, entonces ahora nos centraríamos en los ejercicios y tómense su tiempo para revisar, creo que ahí se ve bien, ¿no? Asking questions, write B's questions and complete A's answers, ¿no? Aquí nos dice, escribe las respuestas, las preguntas del inciso B y completa las respuestas del inciso A. Siguiendo esta estructura de preguntas que son afirmatorias y preguntas que solicitan información, pues aquí tenemos 4 ejemplos, ¿no? En el primero, pues está todo resuelto. El inciso A, I hope to go to university, ¿no? Espero ir a la universidad, o sea, espero estudiar, que es más o menos la traducción, ¿no? Espero estudiar en la universidad o estudiar la licenciatura, sería un poco acá, ¿no? Entonces, esa es una cosa que espera la persona y que además, si se fijan, otra vez tenemos los verbos en infinitivo, ¿no? Vimos que infinitivo era en verde, hope está en infinitivo, go está en infinitivo, ¿no? Pero university no es un verbo, teacher, no, pero acuérdense que hay una regla muy básica que cuando nosotros vamos a un lugar o dentro de la oración en inglés, nosotros hablamos de go to work, go to university, go to the club. Cuando hablamos de trasladarnos a un lugar o de llegar a un lugar, siempre va a ir el go to, ¿no? Entonces, esa ya sería una estructura extra, pero para que no nos confundamos, ¿no? Aquí lo que es importante es separar los dos verbos infinitivos, hope y go, y los separamos a partir de este auxiliar to. Entonces, en el inciso A, que es la respuesta, I hope to go to university. Entonces, ¿cómo iría la pregunta? Que es el inciso B. Aquí pues ya están los 3 elementos que debería ir en la estructura de la pregunta y el ejercicio lo resuelve, ¿no? What do you want to study? What do you want to study? Teacher, pero pone ahí más elementos de los que están en las opciones, ¿no? Porque aquí nomás tenemos 3 y en la pregunta pues hay más, ¿sí? Pero lo que tendríamos que hacer es volver a usar estos patterns para darle una estructura a la pregunta. Aquí, pues, otro de los patterns que nos ayuda a identificar es ese, y además otro elemento extra que está desde que nosotros empezamos a trabajar el inglés es el do, que el do puede ser un verbo o al mismo tiempo puede ser un auxiliar, sobre todo en el uso de las preguntas, para que nosotros armemos una estructura. What do you want to study? Sería la pregunta y la respuesta automática pues sería I hope to go to university. Pero además está este otro inciso que nos dice I want to study maths. Entonces, ¿cuál será la correcta? ¿La del inciso A en minúscula o el inciso A en mayúscula? Puede ser que las dos estén bien o que una esté mal. A ver, nos dice alguien en el chat. Profe, no lo veo claro, se ve pixeleado.
Híjole. Ya, Dalín, pues estoy desde el Ethernet. No sé si alguien más ve así la pantalla pixeleada, igual que Yadalin, o la ven bien. No, sí se ve pixeleada. Si se ve pixeleada, híjole. A ver, voy a entonces a detener la presentación y vuelvo a compartir. A ver, vamos a compartirlo en forma. Ahí en presentación, ¿qué tal ahí? ¿También se ve pixeleado? Ya no tanto, pero se ve un poquito borroso. Ok. Híjole. Pues a ver, vamos a... Es que no se ven los incisos. ¿No se ven los incisos? Mm, pienso que a lo mejor tendría que ver con hacerle el zoom, a ver qué tal. Vamos a intentar esta alternativa, porque pues estoy del Ethernet, entonces en realidad, o no sé si sea también la lluvia, porque aquí está lloviendo. Entonces, digo, son cosas que pasan de pronto, también con esto de la virtualidad, pero a ver, ya le doy zoom ahí, ¿qué tal ahí? ¿Qué tal ahí? Más. What do you... ¿Cómo lo ves ahí ya, Dalín? ¿Se sigue viendo pixeleado? Voy a compartirlo en presentación, a ver ahí. Sigue igual, nos dice Judy, yo también. Híjole. Pues yo creo que entonces la alternativa va a ser que suba este ejercicio, lo suba a la plataforma. Digo, aquí está el ejemplo 1. Ahorita lo ven pixeleado, pero ya en la plataforma lo van a poder ver en la presentación Power de PDF que voy a subir. Entonces, ahí van a poder ver el ejemplo del inciso 1 para que ustedes puedan resolver el 2, el 3 y el 4. ¿Sale? Entonces, pues por las fallas técnicas y por todo este tema, pues no quisiera que quedara esto sin revisarse. Pero, a ver, nos escribe aquí en el Maestra, chat. pero sí se alcanza a distinguir las letras. ¿Sí? Sí. Ok. Ay, a ver, por ejemplo, en el inciso 2, que nos dice, Carol found while you were out. Ese sí se lee, o sea, yo lo estoy leyendo y tú sí lo puedes seguir en la pantalla, o sea, si lo ves. Sí, maestra, sí. Muy bien. Bueno, entonces no lo vamos a resolver, pero yo lo voy a ir leyendo. De todas formas, lo voy a subir, ustedes lo resuelven y pues esto ya va a ser una actividad que ustedes, los que están aquí, van a tener registrada participación todos, ¿no? Los que no se conectaron, pues no, lástima. Pero ustedes sí van a tener el puntaje extra, lo resuelven y me lo suben, ¿no? Entonces, bueno, si continuamos el ejercicio 2, nos dice Carol found while you were out. La traducción es Carol, acuérdense que found ya es un verbo que está conjugado en pasado porque tiene la terminación ed. Entonces, Carol, que es la persona, found while you were out. Carol te marcó, ¿no? Diríamos nosotros, o te llamó por teléfono mientras tú estabas afuera.
o mientras no estabas y Carol te marcó. Esa sería la traducción. Y en el inciso B, pues tenemos estas tres opciones: what, want y talk about. Entonces, con estos tres elementos, nosotros tendríamos que poner en esta tercera línea cómo es que va la estructura de la pregunta, porque eso es lo que solicitan en el ejercicio. Escribe la pregunta. Entonces, ¿cómo tendría que ir la pregunta para que la respuesta sea, pues, que Carol te marcó por teléfono mientras tú no estabas? Tenemos estos tres elementos: what, want y talk about, que son los elementos que nos van a ayudar a inferir más o menos cómo iría la pregunta. Yo pensaría, por ejemplo, que pues si Carol te marcó mientras tú no estabas, pues tú te puedes preguntar de qué quería hablar Carol, ¿no? O sea, si a lo mejor tú le contestaste y le preguntaste qué necesitas o para qué la necesitas, gustas dejarle recado, ese tipo de cosas que uno, ¿no? Entonces, esa pregunta ustedes me la van a escribir acá, utilizando estos tres. Claro que pueden agregar más, como en el caso de arriba, que utilizamos el do y utilizamos el to, para que ustedes formulen correctamente la pregunta, de manera que la respuesta automática sea Carol phoned while you were out. Y en el inciso A en minúscula, ¿qué elemento quedaría aquí? She, something, o sea, algo que iría ahí, a problem she's having. Entonces ya con esta información nosotros podemos inferir que Carol tuvo un problema y que por eso te marcó por teléfono, ¿no? Entonces con esa información ustedes ya podrían escribir tanto la pregunta como la afirmación. Ojo aquí, en la afirmación ustedes van a tener que fijarse muy bien en el tiempo verbal, porque si aquí la pregunta, la afirmación del inciso A nos dice que el verbo está en pasado, found, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ir en pasado también, ¿no? O sea, Carol dijo que tenía un problema. Entonces, pues a lo mejor quería hablarte de un problema, ¿no? Todas estas van a tener que ir en el tiempo verbal correcto de acuerdo al inciso A. Ahora, en el caso de la opción 3, que tendríamos aquí, I left my job yesterday, ¿no? En el inciso B tenemos estos tres elementos que nos van a ayudar a escribir la pregunta. Why, decide y do that. Entonces, yo tendré que plantear una pregunta que dé respuesta en automático a I left my job yesterday, ¿no? Una principal estructura sería why did you, porque si esto nos estás diciendo que dejaste, left, está conjugado, es el pasado de dejar. Si está conjugado en pasado, pues la pregunta tiene que ir en pasado. Why did you leave? ¿No? O a lo mejor, why did you decide? Porque aquí está decide. Why did you decide? Y aquí nos va a faltar el pattern, ¿no? ¿Vale? Ahí tenemos dos chats, a ver, déjenme ver qué nos escribe. Se ve borroso, pero se alcanza a ver, ya se ve, dice Diana. Muy bien. Sí, parece que ya quedó. Pero bueno, tienen que tener mucho cuidado en que la estructura de la pregunta y la afirmación del inciso A en minúsculo quede con el mismo tiempo verbal que está en el inciso A. Es decir, si aquí I left my job yesterday, el tiempo verbal está en pasado, left está en pasado, entonces mi pregunta tiene que ir estructurada en pasado y mi afirmación tiene que ir en pasado, ¿no? Lo mismo en el 4,
I'm going to bed early because I have a plane to catch tomorrow. Aquí utilizaríamos lo que ya revisamos llamado el continuo, ¿no? Es decir, el presente, el pasado continuo, a partir de esta idea, ¿no? Que la traducción sería algo así como, ya me voy a acostar o tengo que acostarme temprano porque mañana tengo que tomar un vuelo. Catch, no. Have a plane to catch. Esa expresión que más o menos se traduciría como tomar el vuelo o tengo un vuelo temprano, ¿no? Entonces, pues como tengo un vuelo temprano, pues me tengo que dormir temprano y no desvelarme, ¿no? Aquí otra vez tenemos los tres elementos que deben estar en la pregunta. What time, want y left the house. Entonces yo pensaría que la primera estructura debería decir what time do you, porque como todavía no pasa, I'm going, apenas me voy a ir a dormir, entonces todavía no pasa, ¿no? What time do you want? Lo mismo que en el 1, what time do you want? What time do you want? Y luego nos va a faltar el to para darle pie a live, que es el verbo que está en infinitivo. No podemos poner want y live así tal cual. Tendríamos que o conjugarlo en infinitivo o separarlos por el to. Ya ustedes lo van a decidir y a partir de eso pues van a ir estructurando las preguntas y la afirmación. Pueden responderlos todos si quieren o pueden responder solo uno o dos, ya ustedes de acuerdo a cómo lo vayan entendiendo a sus tiempos, porque pues bueno, me imagino que no es lo mismo, pero pues bueno, vuelvo a hacer la aclaración, las personas que están conectadas el día de hoy van a tener registradas 4 participaciones, ¿no? Para que pues tratemos de solventar un poco esa pérdida. Tampoco es necesario que lo suban hoy mismo. Nosotros lo podríamos ir retomar la próxima clase, pero sí es importante que lo trabajen para que yo pueda registrar la participación de una vez y que en nuestra siguiente clase tengamos esto muchísimo más claro. Asumiendo que ya se ve, no sé si tengan alguna duda o muchas dudas o quieren que me regrese algún tema, algún punto sobre cómo usar los verbos. Yo tengo una duda. Adelante. ¿Esto lo vamos a contestar con lo que viene en la B? O sea, lo vamos a ir formando. Así es. Bueno, a ver, si quieren resolvemos el 2 y ya ustedes resuelven el 3 y el 4 o nada más el 3 o nada más el 4, ¿va? Según yo ya se ve bien la pantalla. ¿Me pueden confirmar si es así? Maestra. Sí, bueno, entonces vamos a resolverlo. A ver, atendiendo a la duda, aquí... A ver, ya voy aquí a escribir la pregunta de acuerdo a estos 3 elementos de la B, ¿no? What, want y talk about. Entonces yo tengo que escribir cómo va estructurada la pregunta con esos 3 elementos. What. Y luego, si Carol me marcó y eso es en pasado, uso el auxiliar did. ¿Sale? What did. Luego, ¿qué más? Podemos poner el sujeto y le podemos nombrar o solamente podemos ponerlo como el sujeto. What did she? She, Carol, pues es una mujer. What did she? Y luego, want. Vamos a ir tachando los que ya... She want
Teacher, ¿por qué no conjugó want si está con la tercera persona del singular? Porque ya tenemos aquí un auxiliar y que en una pregunta nos indica ya sea para la tercera persona, la segunda persona, la primera persona, donde ya no es necesario conjugar el verbo. Entonces, what did she want? Talk about. A ver, ¿así? Oh, exacto. That's correct. Me falta el tú, ¿no? What did she want to talk about? ¿No? ¿De qué quería hablarme? Ah, pues el inciso B en minúscula ya nos va a decir de qué nos quería hablar la Carol, ¿no? ¿De qué nos quería hablar? Ah, a problem she's having. Ay. Ay, perdón. Entonces, como nos quería hablar de un problema, igual, volvemos al uso del pasado, vamos a usar el wanted, ¿sale? Este es otro de los verbos que solo se le agrega el ed. She wanted y luego talk. ¿Qué falta aquí entre wanted y talk? Talk. Exactly. She wanted to talk about a problem she's having. ¿Sale? Entonces pareciera que está medio revuelta la conversación, pero no es así, ¿no? Porque a partir de los elementos que nos dan en el inciso B, ya lo resolvimos, tenemos que completar tanto la pregunta como el inciso A en minúscula. ¿Sale? Carol phoned while you were out. What did she want to talk about? Well, she wanted to talk about a problem she's having. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Por ahí las dudas. ¿Cómo ven? ¿Se avientan entonces el 3 y el 4? Sí, teacher. Muy bien. Pues entonces, así como está, nada más lo convierto PDF, lo subo a la plataforma y ustedes van a poder ir revisando tanto esta como la de la clase de la semana pasada. Igual para que no se sientan tan perdidos con el tema y puedan todavía reforzar más esto de los patterns y cómo preguntar con los verb patterns y cómo afirmar con los verb patterns. ¿Sale? Bueno, chicas, pues por mi parte sería todo. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta, comentario. Yo pues quiero felicitarlas porque se conectaron. Ahora sí, puras chicas. Y pues a pesar de que se veía bien pixeleada mi pantalla, pues pudimos avanzarle. Entonces acuérdense, ustedes resuelven el 3, el 4, 1 o los 2, pero pues todas las que están aquí van a tener el puntaje extra de hoy, ¿sale? Sí, Miss. Bueno, pues cuídense mucho, chicas, descansen y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo muy fuerte.